en la quietud antes del amanecer, cuando el mundo aún no ha decidido si despertar o seguir dormido en sus distracciones. Hay una voz que resuena en el alma como un eco eterno. No es una voz nueva, ni una voz de moda, sino la misma palabra que ha sostenido la creación desde el principio. Es la voz de Cristo, que no cambia con los siglos, pero que sigue llamando con urgencia a los corazones cansados. Hoy el Evangelio no llega como un suelo superficial, sino como una llama que ilumina y también quema lo que no es verdadero. Jesús no habla para suavizar la verdad, sino para revelarla en toda su plenitud. Y en esa plenitud, el alma descubre que la fe no es un adorno, sino un camino que exige entrega total. Muchos en este tiempo desean una fe sin peso, una fe sin exigencia, una fe que no interrumpa la comodidad de sus hábitos. Pero el Evangelio nunca fue diseñado para adaptarse a la comodidad del hombre, sino para transformar al hombre según el corazón de Dios. Cuando se intenta reducir su fuerza, no se vuelve más amable, sino más vacío. Cristo declara con firmeza que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Esta plenitud no es una relajación de la verdad, sino una elevación hacia la santidad. Cada mandamiento, cada palabra, cada exigencia divina se convierte en un camino hacia la vida verdadera. El alma moderna, acostumbrada a lo inmediato y lo ligero, a menudo confunde misericordia con permisividad. Pero la verdadera misericordia de Dios no consiste en bajar la montaña, sino en dar fuerza para subirla. El Señor no elimina el esfuerzo, sino que lo llena de sentido eterno. Hay una tentación silenciosa en la historia de la Iglesia y en la vida de cada creyente. La tentación de diluir lo sagrado para hacerlo más aceptable. Pero lo que pierde su fuerza, deja también de salvar. Porque la verdad que deja de exigir, deja también de transformar. El Evangelio no es una idea flexible, sino una roca firme sobre la que se construye la eternidad. El Señor compara la vida con una carrera, no con un paseo tranquilo. Esta imagen no es casual, porque el alma no está llamada a vagar sin dirección, sino a avanzar con propósito hacia la meta del reino. Y en toda carrera hay disciplina, hay entrenamiento, hay sacrificio y hay una mirada fija en la meta. Quien ha visto la gloria prometida no puede conformarse con la mediocridad, porque una vez que el corazón vislumbra la corona eterna, ya no puede descansar en lo superficial. El Evangelio despierta una inquietud santa que empuja al alma a ir más allá de sí misma. Pero hay quienes prefieren detenerse antes del esfuerzo total, buscando un cristianismo reducido, manejable, sin exigencia interior. Sin embargo, una fe sin exigencia se convierte lentamente en una fe sin fuego, y una fe sin fuego no puede iluminar ni siquiera el propio camino. El Señor, como un entrenador que conoce la meta final, no exige por capricho, sino por amor profundo. Él ve lo que el alma puede llegar a ser, incluso cuando el alma todavía no lo ve. Y por eso eleva el nivel, porque sabe que la gloria futura requiere una preparación real en el presente. La ley de Dios no es una cadena que limita la libertad, sino una estructura que sostiene la verdadera libertad. Cuando el hombre la rompe, no se libera, sino que se pierde en sí mismo. Y cuando la vive con fidelidad, descubre que en ella hay una alegría que el mundo no puede dar. En este tiempo, la confusión espiritual se extiende cuando la verdad se presenta como opcional. Pero el Evangelio no es opcional, porque no es una opinión humana, sino una revelación divina. Y todo lo que viene de Dios conserva su peso eterno, aunque el mundo intente hacerlo ligero. El alma que escucha el Evangelio con sinceridad siente una tensión interior, la llamada a la santidad y la resistencia de su propia debilidad. Pero esa tensión no es signo de rechazo, sino de transformación. Es el inicio del camino donde Dios forma lo eterno en lo frágil. Cristo no invita a una vida cómoda, sino a una vida plena. Y la plenitud no se encuentra evitando la cruz, sino abrazándola con confianza. Porque solo quien se entrega totalmente puede descubrir la profundidad del amor divino. Y así, en el silencio de este mensaje que no busca agradar, sino despertar, el alma comienza a entender que la fe no es un refugio de evasión, sino un fuego que purifica. Y en ese fuego todo lo falso comienza a caer, dejando solo lo que es verdadero ante Dios. Pero la pregunta permanece suspendida como un eco en la conciencia. ¿Hasta dónde estás dispuesto a dejar que el Evangelio te transforme? Y en esa pregunta comienza una batalla invisible entre la comodidad y la santidad, entre lo pasajero y lo eterno. El camino se abre, pero no todos están dispuestos a recorrerlo hasta el final. Y sin embargo, para aquellos que escuchan con el corazón abierto, la voz de Cristo sigue llamando más allá del miedo, más allá de la duda, más allá de la mediocridad.
Y cuando el alma cree haber entendido la exigencia del Evangelio, una nueva profundidad comienza a revelarse, como si apenas hubiera tocado la superficie de un misterio mucho más grande que está por delante. El misterio del Evangelio no se agota en una sola comprensión, porque la palabra de Dios es viva y penetra más allá de lo que el intelecto humano puede abarcar. Cada vez que el alma cree haber alcanzado su medida, el Señor la conduce más adentro, donde la verdad se vuelve más exigente y más luminosa. Y en esa profundidad, el corazón descubre que no puede quedarse igual. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre escuchar la palabra y permitir que la palabra juzgue la vida. Muchos escuchan sin dejarse transformar, como quien observa un fuego desde lejos sin entrar en su calor. Pero el Evangelio no ha sido dado para ser observado, sino para ser vivido con total entrega. Cuando la verdad de Cristo se suaviza para no incomodar, pierde su poder de sanar. Porque la verdad que no confronta al alma deja de ser medicina y convierte en simple información. Y el alma humana no necesita información espiritual, sino transformación real. El peligro más silencioso no es el rechazo abierto del Evangelio, sino su adaptación progresiva a los deseos humanos. Poco a poco, sin ruido, la exigencia se reduce hasta que lo eterno comienza a parecer opcional. Y cuando lo eterno se vuelve opcional, el alma pierde su orientación interior. Cristo advierte con gravedad que en la más pequeña parte de la ley puede ser ignorada sin consecuencia espiritual. Esta enseñanza revela que la vida moral no es un conjunto de sugerencias, sino un orden sagrado que sostiene la relación con Dios. Romper incluso lo pequeño debilita el tejido invisible de la santidad. En el mundo moderno, la idea de exigencia suele ser rechazada porque se asocia con pérdida de libertad. Pero en la lógica divina, la verdadera libertad nace precisamente de la obediencia a la verdad. El alma que sigue sus propios impulsos sin medida no se libera, sino que se dispersa. El Señor no reduce la altura del ideal porque el amor no sabe rebajar lo que es eterno. Él no ajusta la santidad a la debilidad humana, sino que eleva la debilidad hacia la santidad. Y en ese movimiento se revela el verdadero rostro de la misericordia. Muchos desean una fe sin cruz, pero una fe sin cruz es una fe sin redención. Porque el misterio cristiano no separa el amor del sacrificio, ni la gloria del camino de entrega. Todo lo que es verdadero en Dios pasa por la purificación del corazón. Cuando el Evangelio es presentado sin su fuerza transformadora, el alma deja de percibir la necesidad de conversión. Y sin conversión, la fe se convierte en costumbre y la costumbre en rutina vacía. Así se pierde lentamente el fuego interior sin que el alma lo note. El Señor, como Maestro de la vida eterna, no negocia la verdad porque la verdad no es un producto de intercambio. Él no ajusta su enseñanza a la opinión del tiempo, porque lo eterno no se somete a lo pasajero. Y esta firmeza divina es precisamente lo que salva al hombre de su propia confusión. El alma que intenta vivir un evangelio reducido termina también reducida en su interior. Porque aquello que no exige nada no puede formar nada grande. Y el ser humano fue creado para la grandeza de Dios, no para la mediocridad espiritual. En este punto del camino, el corazón comienza a sentir el peso de la decisión interior. No se trata solo de aceptar ideas, sino de decidir qué tipo de vida se quiere vivir delante de Dios. Y esa decisión no puede postergarse indefinidamente sin consecuencias. El Señor observa con amor firme cada intento del alma de justificar la tibieza. Pero ese amor no se convierte en permisividad, porque el amor verdadero no abandona al amado en su estancamiento. Al contrario, lo llama con más fuerza cuando ve que se detiene. La exigencia del Evangelio no es una carga añadida, sino la forma concreta del amor divino en la historia humana. Y cuando el alma comprende esto, la resistencia interior comienza a transformarse en deseo de plenitud. Pero esa transformación no ocurre sin lucha, porque dentro de cada corazón hay una batalla entre lo cómodo y lo verdadero. Y en esa batalla, el Evangelio no permanece neutral, llama, ilumina y exige una respuesta. Y quien escucha con sinceridad descubre que ya no puede permanecer indiferente. Y en medio de esa tensión creciente, la voz del Señor parece acercarse aún más, como si estuviera preparando al alma para una verdad todavía más profunda, una verdad que no consuela primero, sino que despierta. El alma que se adentra en el Evangelio descubre que la verdad de Dios no es estática, sino una luz que se hace más intensa cuanto más se acerca. Y esa luz no solo ilumina, sino que también revela lo que en el interior necesita ser purificado. Por eso, cada encuentro con la palabra es también un encuentro con la propia verdad.
No existe una fe auténtica que no pase por el desafío de la conversión continua, porque el Evangelio no se adapta al hombre, sino que el hombre es llamado a ser transformado por el Evangelio. Y esta transformación no es superficial, sino profunda, silenciosa y radical. En este tiempo muchos intentan suavizar las exigencias del mensaje cristiano para hacerlo más aceptable al mundo. Pero cuando la cruz pierde su centralidad, la fe pierde su identidad, y lo que queda no es el Evangelio, sino una sombra de él. El Señor no habla con ambigüedad cuando presenta el camino de la santidad. Él muestra con claridad que hay una responsabilidad en cada palabra enseñada, en cada verdad transmitida, porque quien guía a otros también carga con la verdad que comunica. La vida espiritual no es un espacio de improvisación, sino un camino ordenado hacia la plenitud del amor divino. Y ese camino no puede ser redefinido según preferencias humanas, porque lo que viene de Dios no pertenece a la moda del tiempo. Cuando el Evangelio es interpretado sin su exigencia, se convierte en un mensaje sin fuerza de transformación. Y un mensaje sin fuerza no puede sostener al alma en el momento de la prueba. Por eso, la fidelidad a la verdad es también una forma de misericordia. El mundo moderno ofrece muchas voces, pero no todas conducen a la vida. Algunas voces tranquilizan sin salvar y otras entretienen sin elevar. Pero la voz de Cristo llama a una vida más alta, aunque esa altura exija renuncia. La santidad no es una opción reservada para unos pocos privilegiados, sino la vocación fundamental de todo bautizado. Sin embargo, esa vocación no puede ser reducida a una idea abstracta. Debe convertirse en una decisión concreta en la vida diaria. El peligro más grande no es la persecución externa, sino la confusión interna. Porque cuando el alma ya no distingue con claridad la verdad del error, comienza a aceptar como normal lo que la aleja de Dios. Y esa normalización del error es el inicio de la pérdida espiritual. El Señor no cambia su mensaje para evitar el rechazo, porque el amor verdadero no traiciona la verdad para ser aceptado. Él permanece fiel incluso cuando es incomprendido, porque su fidelidad es la fuente de toda salvación. Y esta fidelidad divina es la roca sobre la que la alma puede sostenerse. Cada generación tiene la responsabilidad de recibir intacto el depósito de la fe, no como una herencia para ser modificada según gustos personales, sino como un tesoro vivo para ser custodiado. Y quien toca ese tesoro sin reverencia altera su sentido más profundo. El corazón humano tiende a buscar caminos más fáciles, pero el camino fácil no siempre conduce a la vida. A veces conduce solo a la ilusión de seguridad, mientras el alma se aleja lentamente de su verdadero destino. Por eso, el Señor llama a despertar antes de que el corazón se adormezca. En el silencio interior, cada persona reconoce cuándo ha comenzado a reducir la exigencia de Dios para hacerla más llevadera. Y ese reconocimiento no es condena, sino invitación a regresar al centro de la verdad. Porque Dios no abandona al alma que se ha distraído. La fidelidad al Evangelio no consiste en perfección inmediata, sino en perseverancia humilde en la verdad. Y esa perseverancia es lo que sostiene al alma cuando la debilidad parece más fuerte que la voluntad. Porque la gracia actúa precisamente en la fragilidad que se reconoce. El Señor continúa hablando en lo profundo del corazón, no con ruido, sino con una claridad que exige decisión. Y en esa claridad el alma comienza a entender que no puede servir a dos caminos al mismo tiempo. Y mientras esa verdad se hace más evidente, el interior del alma entra en una etapa decisiva donde ya no basta escuchar, sino responder con toda la vida. Porque lo que está en juego no es solo una idea, sino la dirección eterna del corazón. El alma no puede permanecer indefinidamente en la frontera entre la verdad y la comodidad, porque esa tensión termina moldeando el corazón hacia una dirección concreta. Con el tiempo, lo que no se decide con claridad comienza a decidirse por sí mismo dentro de la vida, y el Evangelio exige precisamente la valentía de una decisión plena. Cristo no llama a una adhesión parcial, sino a una entrega total que abarque todo el ser, porque la fe no es una selección de ideas, sino una relación viva con Dios que transforma cada dimensión de la existencia. Y cuando algo se deja fuera, la plenitud comienza a debilitarse. El peligro de diluir el Evangelio no es solamente doctrinal, sino profundamente espiritual. Porque lo que se reduce en la enseñanza termina también reduciéndose en el alma que lo recibe. Y así, poco a poco, la vida interior pierde su altura sobrenatural. El Señor advierte con seriedad sobre quienes alteran el sentido de sus palabras, porque no se trata de una opinión humana, sino de la revelación de la vida eterna.
Cada palabra del Evangelio tiene un peso que trasciende el tiempo, y ese peso sostiene el destino del alma. En la lógica del mundo, suavizar la verdad parece un acto de compasión, pero en la lógica de Dios, ocultar la exigencia es privar al alma de su crecimiento, y lo que parece alivio inmediato puede convertirse en pérdida eterna. El Evangelio no puede ser adaptado para evitar la incomodidad, porque la incomodidad forma parte del proceso de conversión. El alma que nunca es confrontada, nunca es transformada. Y una fe sin transformación se convierte en simple apariencia. El Señor llama a cada generación a custodiar la integridad de la fe recibida, no como un sistema cerrado, sino como una vida que no puede ser fragmentada sin perder su esencia. Y esa custodia es responsabilidad de todos los que han escuchado su voz. Cuando la verdad se adapta a la debilidad humana en lugar de elevarla, el resultado no es misericordia, sino confusión. Porque la misericordia auténtica no elimina la verdad, sino que la hace accesible a través de gracia. Y la gracia siempre conduce hacia la conversión. El alma que intenta justificar la tibieza espiritual termina creando un espacio interior donde la exigencia divina se percibe como opcional, pero lo opcional nunca puede sostener una vida eterna, y por eso esa percepción se convierte en un riesgo profundo. El Señor no disminuye la altura del llamado porque conoce la capacidad de la gracia en el alma humana. Él sabe que lo imposible para el hombre se vuelve posible en la acción divina. Y por eso su exigencia es también una revelación de confianza. La fidelidad al Evangelio no es rigidez, sino coherencia con la verdad que salva. Y esa coherencia protege al alma de la fragmentación interior que produce la incoherencia espiritual. Porque el corazón dividido nunca encuentra descanso. En el interior del ser humano, la voz de Dios sigue llamando incluso cuando otras voces intentan silenciarla. Esa voz no impone, pero tampoco se retira. Y su persistencia es signo de un amor que no abandona. El tiempo de la indiferencia espiritual no puede prolongarse sin consecuencias, porque la indiferencia también forma una dirección interior, y cada dirección conduce inevitablemente a un destino. Por eso, el Señor llama a despertar antes de que el corazón se endurezca. La vida cristiana no es una teoría, sino un camino que exige respuesta concreta en lo cotidiano. Y cada decisión pequeña refleja una orientación más profunda del alma, porque la santidad se construye en lo invisible de cada día. El Señor continúa iluminando el corazón con una claridad que no deja espacio para la neutralidad. Y en esa claridad, el alma comprende que ha llegado el momento de elegir con verdad, sin reducción, sin evasión, sin diluir el llamado. Y en ese instante de lucidez interior, el Evangelio deja de ser una idea lejana y se convierte en una llamada directa que exige respuesta total mientras el alma se prepara para el último paso del entendimiento. El alma llega finalmente a un punto donde ya no puede posponer la respuesta, porque la verdad de Dios ha penetrado hasta lo más profundo de la conciencia. En ese lugar interior no hay ruido del mundo, solo la claridad de la voz divina que invita a la plenitud. Y esa plenitud no se alcanza evitando la cruz, sino atravesándola con confianza. El Evangelio no cambia, pero el corazón humano sí es llamado a cambiar continuamente. Esa transformación no es una pérdida de identidad, sino el descubrimiento de la verdadera identidad en Dios. Porque el hombre solo se comprende plenamente cuando se abre a la voluntad divina. La fidelidad a Cristo no consiste en una perfección inmediata, sino una perseverancia constante en la verdad recibida. Cada día, esa es una oportunidad de volver a elegir la luz frente a la oscuridad interior. Y esa elección silenciosa es la que construye la eternidad del alma. No existe santidad sin verdad íntegra, porque la santidad nace de la comunión plena con Dios, y toda reducción de esa verdad afecta la profundidad de la vida espiritual. Por eso, el Señor llama a custodiar el Evangelio con reverencia y amor. El mundo puede ofrecer muchas interpretaciones, pero solo una conduce a la vida eterna. Esa única verdad no es negociable, porque no pertenece al hombre, sino a Dios. Y en ella descansa la esperanza de toda alma, busca sentido. El corazón humano encuentra descanso no cuando se adapta la verdad a sus deseos, sino cuando se adapta a la verdad de Dios. Y en esa adaptación se encuentra la verdadera libertad, la que libera del engaño y de la fragmentación interior. Porque la verdad no oprime, sino que salva. El Señor sigue llamando con paciencia infinita, incluso cuando el alma ha tardado en responder. Su voz no se agota, porque su amor no se agota. Y en cada llamada hay una nueva oportunidad de regreso.
Quien escucha el Evangelio con sinceridad comprende que no puede reducirlo sin perder algo esencial de su propia vida interior. Y esa comprensión no es condena, sino gracia, porque es el inicio de un retorno a la verdad. El tiempo de la decisión no es un momento de miedo, sino de gracia profunda, porque Dios no llama para destruir, sino para elevar. Y cada llamada es una invitación a la plenitud de la vida en Él. En el silencio del corazón, el alma finalmente comprende que la exigencia del Evangelio es la forma más pura del amor divino, porque el amor verdadero no abandona al ser humano en su mediocridad, sino que lo eleva hacia su destino eterno. Y en esa elevación se encuentra la verdadera paz. Ahora todo se resume en una sola respuesta interior: vivir el Evangelio sin reducción, sin miedo, sin diluir su fuerza, confiando plenamente en la gracia de Dios. Y esa respuesta no es una carga, sino un camino hacia la alegría que el mundo no puede dar. Y en ese momento de claridad definitiva, el alma ya no lucha contra la verdad, sino que descansa en ella, porque ha descubierto que la verdad no es un peso, sino una presencia viva que sostiene todo lo que existe. Y en esa presencia, todo miedo comienza a desaparecer, que el corazón permanezca firme en la fidelidad al Señor, que no cambia y no engaña, sino que conduce siempre hacia la vida eterna, y que cada paso sea dado con humildad, con obediencia y con amor sincero. Que el alma aprenda a amar la verdad aunque exija, a abrazar el Evangelio aunque confronte, y a seguir a Cristo aunque el camino sea estrecho, porque en ese camino estrecho florece la vida verdadera. Y ahora, en el silencio que queda después de la palabra, el alma se recoge como ante el misterio sagrado de Dios y eleva una oración sencilla, profunda y confiada. Señor Jesucristo, no permitas que mi corazón reduzca tu Evangelio. Dame la gracia de vivirlo entero con fidelidad, con amor y con perseverancia. Hazme fiel a tu verdad y llévame un día a la plenitud de tu reino, donde ya no haya lucha, sino eterna comunión contigo. Amén.